Hoy toca hablar de la figura de Al-Magrisi, un historiador, escritor, economista y geógrafo egipcio, enmarcado dentro de la época mameluca. Más concretamente, al sultanato de Egipto, el cual fue constituido por los mamelucos, guerreros esclavos utilizados por los ayubíes y convertidos al Islam, entre los años 1250 y 1517. Antes de profundizar en sus puntos vitales y en su producción literaria, considero relevante especificar que vivió los dos periodos que formaron el sultanato mameluco de Egipto, el periodo Bagri, de origen turco, y el periodo Burji, de origen circasiano. Al-Makrisi, alumno directo de Ibn Khaldún, nació en El Cairo y pasó la mayor parte de su vida en Egipto, donde estudió principalmente en la escuela jurídica Hanafi. Sin embargo, de forma posterior, se pasa a la escuela Shafi'i y finalmente se inclinó por la escuela Zairi, caracterizada por un acentuado literalismo coránico. Hay que poner de relieve en este punto de la presentación que Al-Makrisi era suní, pero según las fuentes, este confesó a sus contemporáneos que él creía estar relacionado con los fatimíes, ya que afirmaba ser descendiente de Al-Muizzi, cuarto califa de la dinastía fatimí que reinó entre el 953 y el 975 en la zona del Magreb. Hay que subrayar que el papel que realiza Al-Makrisi a la hora de recopilar información de la historiografía fatimí es inmensa. Proporciona gran cantidad de material, consiguiendo que sus contribuciones en esta área sigan siendo críticas en cualquier reconstrucción o evaluación de la historia fatimí. Al-Makrisi es una persona amante de la ciencia y desde pequeño le gusta viajar como intelectual. Estudió diversas disciplinas como la jurisprudencia, hadices e historia de los grandes eruditos que vivieron en su época. En el año 1385 hizo la peregrinación a la Meca. Y un año después, a la edad de 22, comenzó a trabajar dentro del gobierno mameluco. El mismo año que aconteció la rebelión zairí, conspiración de rebeldes zairitas que condujo a un fallido golpe de estado contra el gobierno del sultanato mameluco en Damasco. La simpatía que tenía Al-Makrisi por esa revuelta contra los mamelucos probablemente le costará puestos administrativos y clericales más altos en el régimen mameluco. Comenzó su trabajo como empleado en una especie de secretario de Estado. Tiempo después, fue ascendido a cadí adjunto en el cargo de magistrados. En el año 1399 se convirtió en inspector de mercados para el norte del Cairo y Egipto, cargo que pronto abandonó para convertirse en presidente de la mezquita Al-Hakim y profesor en la tradición. Además, Al-Makrisi fue un pensador económico islámico que hizo un estudio especial del dinero y la inflación. Culpó y criticó al gobierno por no cumplir con su responsabilidad, ya que tiranizaban los asuntos monetarios. Aconseja limitar la circulación del dinero y afirma que la inflación puede producirse o bien de forma natural o por un error humano, afectando a la vida pública del momento y muy posiblemente a la del futuro. Me gustaría señalar que su pensamiento económico sobre la inflación es más completo que conceptos ofrecidos por economistas occidentales. En el año 1408 se trasladó a Damasco para convertirse en inspector de la Calanisría y maestro. Más tarde se retiró a la vida privada en El Cairo. En el año 1430 fue de nuevo a hacer la peregrinación a la Meca con su familia y viajó durante 5 años. Su aprendizaje fue estupendo, su observación precisa y buen juicio. Pero sus libros son en gran parte compilaciones y no siempre reconoce las fuentes en las cuales se basó. Adentrándonos en sus escritos, la mayoría de sus obras superan las 200 y tienen como temática central Egipto. Tal vez su obra más importante sea Mawaiz al-Itibar bi Dhikr al-Hitat wal-A'thar, donde realiza una descripción topográfica e histórica de Egipto.
Hay que subrayar que Makrizi comenzó una gran obra llamada Muqazza, una enciclopedia de la biografía de Egipto en orden alfabético. Otro historiador egipcio, Al-Zahawi, creyó que esto requeriría 80 volúmenes para completarse, pero solo 16 fueron escritas. En la actualidad, conservamos 3 volúmenes en las ciudades de Leiden y en París. Siendo un autor prolífico, trata en sus libros temas como el estudio del Cairo y sus monumentos, la historia de los mamelucos, las tribus árabes y sobre las hambrunas que se llevaron a cabo en Egipto. También habla sobre el califato fatimí e incluso profundiza en las biografías de los príncipes y las personalidades destacadas de su tiempo. Señalar que Mak'illam, uno de sus muchos libros, está enteramente dedicado a Etiopía. A continuación, voy a realizar la lectura del fragmento, el cual pertenece a la introducción de una de sus obras más célebres. Kitab al-Suluk li Marifat Duwal al-Muluk, donde aborda la historia de los ayubíes y los mamelucos. Kitab al-Suluk li Marifat Duwal al-Muluk. Huwa kitab min abraz kitab al-Makrizi. ومن أبرز كتاب التاريخ المصري الوسيط حتم في المكتب التواريخ المصرية هائمة وتسجيل أوسمة وجد من المعلومات حول عصر دولة الأيوبية ومملوكية من سنة 577 هجري حتى السنة وفاة سنة 845 هجري. Libro de conducta, conocimiento y estados de los reyes. Es uno de los libros más destacados de Al-Makrizi y una de las obras más importantes sobre la historia del Egipto medieval. Él completó la serie de historias egipcias, recopilando y registrando la información más extensa disponible sobre la época de los estados ayubí y mameluco, desde el año 577 de la Égira hasta el año anterior a su muerte, en el año 845 de la Égira.